y en Barranquilla no vota. Compra el voto y vende el voto por 40.000 pesos, o por 50.000, o por 100.000. La cosa es una cuestión de precio. Esa es la política, y esos son los ñoños, y esos son los musas, y eso es todo lo que pasa en la costa atlántica con las grandes mayorías santistas. A punta de dinero, a punta de dinero. Néstor Humberto Martínez lo descubrió, alguien le denunció que ahí estaba la casa de la senadora Merlano, y las otras casas simplemente no las denunciaron. Desertificación de Colombia a la vista. Lo hemos dicho 1000 veces. Colombia va a perder la certificación con los Estados Unidos. No se le puede mamar gallo indefinidamente a los Estados Unidos con el cuento de la cocaína y con el cuento de la paz y que las FARC y que la erradicación de cultivos y que la sustitución. Mentiras. La única realidad es que crece la producción de cocaína y crece el mercado hacia los Estados Unidos a través de México, que se convirtió en un infierno. Colombia al portas de perder la certificación, lo que tanto nos costó. Y a propósito, las 5 curules de las FARC, ¿a cambio de qué fueron? Ya se supo que son las FARC, el 0.34% del electorado. Esa es la política, esa es la nueva Colombia, esos son los discursos de estos guerrilleros, bandidos, terroristas, violadores, saqueadores, haciendo política. 0.34% y tienen 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes, uno de los partidos políticos más fuertes del país. ¿Y eso proveniente de qué? Caen las bolsas del mundo, la gente asustada con la guerra comercial, el Dow Jones está en 25.000 puntos, los commodities a la baja, el azúcar en 12,62 centavos, el precio más bajo que ha tenido el azúcar en varios años. La inhabilidad de Mockus. Ahora el cuento es que Mockus no es contratista, sino que se estaba celebrando unos convenios. A ver cuál es el jurista que nos explica la diferencia entre un contrato y un convenio. Un contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter individual y concreta. Entonces, díganme en qué se diferencia eso de un convenio, pero no tiene importancia. Lo que tiene importancia es saber que Mockus, el moralista, el del todo vale, el que pone cara de arcángel, lo que es un gran contratista de Santos. Gran contratista de Santos. Eso es corpo visionario. Contratar, contratar y contratar. Y él tuvo una licencia no remunerada. Conclusión, era remunerado. Era él remunerado por Santos para hacer política en favor de eso que llaman la paz. Queda claro qué es el señor Mockus y por qué sus 500.000 votos en las elecciones. Gina Haspel, primera mujer directora de la CIA. Trump echó a Tillerson, el amigo de Santos, el que le estaba alcahueteando a Santos, se va a Whitaker, el embajador alcahueta de Santos, y nos parece que las cosas le cambiaron dramáticamente a Santos en el momento de su despedida en las relaciones con los Estados Unidos. El Perú pide a Estados Unidos en extradición al expresidente Alejandro Toledo. Aquí en Colombia no necesitamos pedirlo en extradición, está aquí, de manera que hay menos molestia para que iniciemos el proceso y para que averigüemos cómo fueron todas estas historias con Odebrecht, porque el origen del problema de Toledo es el mismo, es Odebrecht. En Fortul, Arauca, se le hace un homenaje póstumo a uno de los peores bandidos del ELN, a El Grillo. Y entonces despedida y banderas del ELN. ¿Esto qué está pasando en este país? Este sujeto, este señor Santos, nos entregó a estos guerrilleros, nos entregó a mansalva. Son los dueños del país. Ahora homenaje póstumo a El Grillo. No falta sino el ministro de Defensa, el señor Villegas, que salga a hacerle un homenaje a El Grillo, que era tan buena persona. Asesinaba, mataba, volaba el oleoducto todos los días. Ah, pero qué maravilla. Es del ELN. Nuevo problema de Rusia con la Gran Bretaña.
fue asesinado Nikolai Glushov, enemigo de Putin y uno de los más buscados por Rusia. De manera que ya está lo del exespía soviético y ahora lo de Nikolai Glushov. ¿Qué va a pasar en las relaciones entre Rusia y la Gran Bretaña? La muerte de Stephen Hawking. Dios no ha muerto. Stephen Hawking tuvo que reconocer al final de su vida que Dios sí existía. Negó la existencia de Dios, gran físico, un talento excepcional, un hombre que nos puso a las puertas de unos descubrimientos fantásticos que todos conducen a Dios por todos los caminos. Las mujeres son el 25% del Senado, pero en el Centro Democrático son el 40%. Hoy hablaremos con dos de ellas, con Paloma Valencia y con Margarita María Restrepo, aunque ella no es senadora, es representante a la Cámara. Preso el exsenador Salcedo Valdión por tráfico de migrantes. Los parlamentarios, señores, los congresistas, nos siguen dando lecciones de moral, como la señora Merlano, por ejemplo, la de los 6.000 millones de pesos en compra de votos a 40.000 pesos cada uno, con 5.000 pesitos para auxilio de transporte. ¡Qué vergüenzas las que nos dan! En Venezuela se prepara una protesta popular. Maduro detiene a su exministro, el general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, jefe de inteligencia, creador de la SEBIN. ¿Qué pasa en Venezuela? Suenan pasos de animal grande, pero la inteligencia cubana los oye a tiempo y destruye a tiempo todos los movimientos del ejército venezolano para rescatar la dignidad de ese país. Trump expulsa a John McCarthy, asesor personal, por crímenes financieros. Lo sacaron de la Casa Blanca sin dejarle coger la chaqueta que había puesta al lado del asiento, pues lo echaron sin sus pertenencias personales y sin su chaqueta. Dios mío. Redada en Arabia Saudita. 200 empresarios y funcionarios fueron reunidos en un hotel muy elegante, los torturaron, los abusaron, a un general lo asesinaron y les exigieron sumas fantásticas para recobrar la libertad. Arabia Saudita, una democracia muy a su manera, ¿no les parece? Y hoy en la historia, la batalla por Cartagena empezó. Ayer decíamos cómo por Punta Canoas se habían avistado las 3 embarcaciones inglesas que eran la vanguardia de la armada fantástica que tiró a los mares Inglaterra para derrotar a España en la guerra que se libraba y en la que supuestamente se iría Inglaterra a tomar toda América del Sur, empezando por Cartagena. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que hay sorpresa entre muchos por el escándalo de la compra de votos de la senadora Aída Merlano, como si esto fuera una novedad, ¿no? Y no una práctica habitual en el sistema electoral colombiano. Pues duele decirlo, pero esto no es un secreto. El escándalo de Aída Merlano no es único. Lo que sí llama la atención es el nivel de perfección, ¿no?, al que llegaron en esa maquinaria corrupta. Al parecer pagaban 40.000 pesos con derecho a auxilio de transporte. Y en el lugar de los hechos encontraron armas, sumas millonarias de dinero. Pero a mí me llama la atención ese sofisticado sistema de vigilancia, ¿no?, que tenían con cámaras de seguridad en todos los rincones. Y los líderes que trabajaban en la campaña eran identificados y rastreados a través de un modernísimo sistema de calcomanías que eran bidimensionales. Es increíble, ¿no? Se cree que de esa vivienda salieron más de 6.000 millones de pesos en compra de votos. Encontraron hasta actas de compromiso y seguimiento de cada votante. ¿No es el descaro ya? Eran tan organizados en este sistema corrupto que hasta grapaban los certificados de votación con el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció capturas por este delito, entre ellas el ingeniero de sistemas, el auxiliar de sistemas de la campaña, la encargada de redes sociales, jefe de marketing y otros como su hermana, que ya está detenida. Pero estos son pequeños alfiles, ¿no? Aquí faltan las cabezas, los cerebros de este entramado. Lo cierto es que este escándalo no nos pilla por sorpresa. Lamentablemente, la compra de votos ha sido y es una práctica habitual en un sistema que presume de democrático, pero que no lo es cuando hechos de este tipo llenan las campañas electorales. Recordemos que este delito es tan habitual que algunos políticos lo justifican y aseguran que por cultura esa práctica es normal. Eso dijo, por ejemplo, en su momento el gobernador González Brito en una ocasión, ¿no? Pregunto, ¿será que por eso, salvo raras excepciones, casi siempre son elegidos los mismos y por los mismos partidos? ¿Se puede hablar de democracia cuando delitos de este tipo ocurren habitualmente? Yo insisto. Los votos de Aída Merlano fueron todos comprados, y no solamente en el Atlántico. Ella compraba boticos en otras partes también. La pregunta obvia, Montserrat, que usted no se hizo, ¿de dónde salió el dinero? Sí, se habla de lavado, se habla de lavado y se habla de narcotráfico y se habla de políticos y ese es otro tema muy preocupante, ¿no? Porque el país está lleno de cocaína. Si no es el caso de esta política en cuestión, puede ser el caso de otros políticos. De ahí el país quedaría en manos de los narcotraficantes, ¿no? Pero de alguna parte salía y esta no es una persona rica, de padres ricos, una empresaria. No. El dinero venía de alguna parte. ¿Lo averiguará Néstor Humberto Martínez o no lo averiguará? O se devolverá para sus cuarteles de invierno. Recuerde que en las elecciones de hace 4 años, en Sucre, apareció con 600 o 700 millones de pesos en la camioneta. ¿Cómo se llama el sujeto este de Sucre, el que gana Yair las Acuña. elecciones? Yair Acuña, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué pasó con él? Nada. 700 millones de pesos en su camioneta. En la camioneta, el día de las elecciones, y no pasó absolutamente y nada. hay videos de otros políticos donde los graban repartiendo dinero, eso existe. ¿Y cómo ganaron las elecciones ahora los ñoños y los musas desde la cárcel? Pues la plata que sigue circulando, la plata. Esto no es una democracia, esto es un proceso corrupto alrededor de la democracia para que después los senadores vayan al Congreso a servir de bulldozer, a robarse la plata del fisco para poder recuperar lo que están invirtiendo. Ese es el sistema. La pregunta es si Néstor Humberto Martínez va a tener el coraje de ir al fondo y de decirle al país qué es lo que está pasando realmente. O si se corre, si se arruga, se queda en como escándalo de papel, como casi siempre pasa, pero a mí me parece el colmo, sí, pero me parece el colmo del descaro ya lo que han hecho, ¿no? Cómo siguen, cómo tienen todo organizado, las actas, los nombres de los votantes. Y así son todos los políticos del Atlántico y de la costa atlántica, salvo los que, como por ejemplo Honorio Enríquez y como por ejemplo María del Rosario Guerra, tienen que librar una batalla a fondo por cada voto en contra de esta corruptela. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 14 de marzo del año 18. Gracias a Dios faltan 145 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Riverita, el flamante ministro del Interior, del espurio presidente de las FARC, el sátrapa Santiago, el mismo que se le robó las elecciones a Oscar Iván Zuluaga, hizo un desesperado llamado para que no se saquen conclusiones apresuradas sobre la presunta inhabilidad del exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, para llegar al Senado de la República. El neojurista del Putumayo y de la contratación agregó que para los
asuntos contractuales o de inhabilidades derivadas de la contratación, hay que examinar cada caso en particular. Y creo que es muy apresurado sacar conclusiones a la ligera. Ayer, desde la hora de la verdad, que dirige el ministro Fernando Londoño Hoyos, el único medio independiente en Colombia, se prendieron las alarmas cuando se insinuó que el senador contratista podría estar inhabilitado, que cuando presentó su candidatura oficial seguía apareciendo como presidente y representante legal de Corpo Visionarios, entidad que tiene contratos con la gobernación de Cundinamarca. El ministro de Marras, el del Putumayo, aclaró que serán los entes de control electoral los que tienen la última palabra sobre el tema. Doctor Londoño, entonces, ¿qué diferencia hay entre un contrato y un convenio? Por favor. Y el agua lejos. Es que son de una ignorancia tan atrevida. No. Pero vea, si formalmente Mocus encaja en las condiciones de la inhabilidad, eso no tiene importancia. Lo que se sabe es que es un contratista de Santos. Sí, es cierto. Y eso no por 430 millones, es por miles de millones de pesos. Mocus es un contratista. Y un contratista a sueldo, porque él pidió una licencia no remunerada, luego él estaba remunerado. Entonces esto es con plata. Mocus está vendido al presidente Santos. Es decir... tiempo. Bueno, muy bien, a esa cosa de La Habana, para que la gente sepa, le quitan o no le quitan la curul, ¿qué importa? Y eso los que van a investigar son los del Consejo Nacional Electoral y los de la Registraduría, que ya sabemos el nivel moral que tienen después de lo que vimos en las elecciones del domingo. De manera que no nos hagamos ilusiones, pero ante los ojos de la opinión queda claro, Mocus, el contratista, el sucio contratista de Juan Manuel Santos, está en el Congreso de la República. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En Venezuela, Maduro detiene a su exministro del Interior. En la tarde de ayer, martes, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvo al general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien fue ministro del Interior y Justicia del presidente Nicolás Maduro de 2013 a 2014 y fue también el hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, con quien participó en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. El gobierno emitió un comunicado en el cual asegura que el exministro Rodríguez estaba incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad públicas y en complots. Y es que, a pesar de la tremenda desconfianza que aún genera su figura dentro de la oposición venezolana, el recién creado Frente Amplio Venezuela Libre, para exigir elecciones libres, que surge de la MUD, lo acogió entre sus filas como parte del chavismo disidente. Hay que recordar que Rodríguez durante las protestas del 2014 fue el primer defensor de Maduro, fue el culpable de la represión y cárcel contra miles de manifestantes que luego se supo fueron víctimas de tortura ordenada por él, que en ese entonces era ministro del Interior. Rodríguez también dirigió la Policía Política DICIP, que luego convirtió en el SEBIN, el mismo que ayer fue el encargado de capturarlo. Fue también la mente que creó la tumba, la famosa cárcel del SEBIN, que no es más que un sótano con celdas extremadamente pequeñas donde los presos deben soportar luces blancas de día y de noche y sonidos altos que no los dejan dormir. La tumba es famosa sobre todo por la utilización de tortura blanca. Ahora bien, la pregunta de fondo es ¿por qué Maduro mandó a Rodríguez a la cárcel? Para muchos analistas, más que frenar una amenaza real contra la tiranía, lo que busca el tirano de Venezuela con esta decisión es medir los apoyos que aún conserva Rodríguez Torres dentro del chavismo disidente. En otras palabras, quiere medir en el chavismo disidente las consecuencias de sus decisiones y también, por supuesto, lo que busca es atemorizar a cualquiera que pretenda quebrantar lo que él ha llamado unidad monolítica. La detención de Rodríguez Torres coincide con la detención la semana pasada de 9 tenientes coroneles de la Fuerza Armada venezolana acusados de rebelión militar y traición a la patria. Además, según confirmó la organización no gubernamental Control Ciudadano, 80 militares han sido detenidos recientemente por expresar su descontento con la tiranía.
A Rodríguez Torres le han dado a probar de su propio invento y ha sido víctima además de la inteligencia cubana que se ha tomado Venezuela. ¿Se está gestando algo grande dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas o estos son simples pequeños brotes de disidencia que la tiranía tiene supremamente bien controlados? Es la pregunta que muchos se hacen hoy. Y a propósito de Rodríguez Torres y de SEBIN, ¿qué pasó con los muchachos venezolanos que cogieron aquí en Colombia y que la canciller, sin fórmula de juicio, violando todas las reglas del derecho internacional, en un secuestro inmundo, se los entregó a la SEBIN en el puente Simón Bolívar? ¿Qué pasó con esos muchachos? Ellos siguen detenidos, doctor, y tiene usted toda la razón, porque este señor Rodríguez fue el que los mandó a la cárcel. Secuestrados. Claro, secuestrados, pero secuestrados aquí, por la canciller. Ella es una secuestradora. Y si aquí hubiera fiscalía, debía estar en la cárcel. Ese es el sitio que le corresponde. Esos muchachos se fueron para Venezuela violando todas las reglas del derecho internacional, en una acción de hecho ordenada por Santos y ejecutada por la descaracterizada ministra de Relaciones Exteriores. Muy bien, eso está pasando en Venezuela. Usted no lo dijo, pero yo sí lo digo en la noticia, que todos esos hallazgos y todos esos chismes y toda esa política subterránea que se mueve en Venezuela es obra de los cubanos. Venezuela es una colonia de Cuba. Eso es Raúl Castro dando las órdenes a través de los servicios de inteligencia de Cuba metidos en Venezuela. Pobre país, pobre Venezuela. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros y oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El fantasma de la desertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos suena y cada vez con más fuerza. En las últimas horas se conoció desde Viena de las declaraciones de Jim Walsh, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, donde deja entrever que el tema de la desertificación está sobre la mesa y se decidirá en cualquier momento. El señor Walsh explicó que se trata de un informe del Congreso de su país que identifica qué naciones están comprometidas en las políticas de drogas de esa nación. Es un requerimiento anual y está en manos, óigase muy bien, del presidente Donald Trump esta decisión final. Walsh, también en la reunión sobre la lucha mundial contra estupefacientes, insistió en que Colombia es un país aliado del suyo en temas de narcotráfico y que se debe enfrentar de manera conjunta el tema de la lucha contra la producción de la cocaína. Respecto al aumento de la producción de la coca en Colombia, el año pasado, la razón por la que Trump ha amenazado con desertificar a Colombia, Walsh explicó que han coincidido varios factores, como el fin de las campañas de fumigación aérea de cultivos y consecuencias que llamó él imprevistas del proceso con los narcoterroristas de las FARC. Pero debemos sumar a esa suspensión de fumigación de cultivos ilícitos, la no extradición a los Estados Unidos de los cabecillas narcotraficantes de las FARC, que son todos, y el cese de los bombardeos a los campamentos de esos guerrilleros. Qué vergüenza que por cuenta del presidente Juan Manuel Santos estemos como en aquellas épocas negras en las que un señor llamado Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia, tenía al país desertificado. No era un Estado social de derecho, sino un narcoestado donde prima la impunidad para los criminales y el narcotráfico, que son definitivamente el común denominador. Narcotráfico. Ese será el tema del presidente Donald Trump y Juan Manuel Santos a mediados del mes de abril, cuando el presidente de esa nación visite a Colombia. Que no crean que nos van a distraer hablando de paz con las FARC o con el ELN, cuando lo que importa es que los Estados Unidos está a punto de desertificarnos. Esa es la verdad, y eso lo dijimos una y mil veces. Eso es lo que está sucediendo, nos van a desertificar. Entre Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no hay diferencia, y los dos son igual de ladinos, igual de traidores a los principios que informan la democracia colombiana, igualmente perversos. Y el resultado es el mismo. Desertificados con Samper, ahora estaremos desertificados con Santos. Vamos para allá. 3.000 toneladas métricas de cocaína al año son el nombre del juego. 250.000 hectáreas sembradas de coca es el nombre del juego. Lo demás es literatura y boberías. De manera pues que Santos y Pardo y todos esos, los secuaces de ese movimiento disque de la paz,
primera vez paz en Colombia. ¿Cuál paz en Colombia? Un país entregado a los bandidos. ¿Usted vio, Demar, los servicios fúnebres que le hicieron el Grillo en Fortuna, Arauca? Claro, bueno, con la bandera del ELN encima del ataúd del bandido y una cantidad de personas al lado velando al sujeto. ¿Santos no fue? Muy bien. No alcanzó a llegar. ¿No alcanzó a llegar Santos, doctor Londoño? No alcanzó a llegar, pero bueno, debió mandar a su canciller. Sí, El muy ministro bien. también estaba ocupado. Estaba muy triste, me contaron. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo hoy, la Champions es la noticia. Tuvieron que pasar 60 años para que el Sevilla pisara nuevamente los cuartos de final de este torneo. ¿Y de qué manera? Ganándole al Manchester United ayer en el Old Trafford, en un partido que las apuestas no eran a favor del equipo español, quienes habían empatado 0-0 en la ida y ayer en la vuelta, y de visitantes en 4 minutos, comenzando en el minuto 73, se pusieron arriba 2-0 gracias al futbolista francés recién ingresado al campo, Ben Yedder, que entró al campo de juego por el colombiano Luis Fernando Muriel. Faltando 6 minutos para el final, Lukaku descontó, pero no fue suficiente para evitar el fracaso y la eliminación del equipo que dirige el portugués José Mourinho. En el Old Trafford se vivió una noche histórica. El Sevilla aguantó y no solo avanzó a los cuartos de final, sino que escribió una de las historias más inesperadas de la Champions. Eso es el deporte, doctor Londoño. Y hoy, James Rodríguez, después de 22 días de para por lesión con su equipo, el Bayern de Múnich, en Turquía, y una ventaja de 5-0 a favor frente al Beşiktaş, seguramente pisará también los cuartos de final en el torneo más importante de clubes de Europa y del mundo. Ya tenemos a Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus en cuartos, Luis Fernando Muriel con el Sevilla, y hoy seguramente James también llegará a los cuartos de final. Bueno, si el fiscal general de la Nación se le enfrentó a la mafia que compra votos en Barranquilla, ¿por qué no le iba a ganar el Sevilla al Manchester United? Bueno, son cosas que pasan.